pasar lista. Bueno, hoy vamos a seguir con algunos conceptos de alteraciones de la inmunidad, ¿no? Me dice que tenemos que recordar que el sistema inmunitario tiene diferentes componentes, ¿no? Dentro de esos componentes sabemos que hay elementos que son principales, externos, como la piel, las membranas mucosas, pero después participan también todo el sistema linfático, ¿no? Todos los elementos que constituyen el sistema linfático, como los vasos linfáticos, el timo, los ganglios linfáticos, en este caso las amígdalas, el vaso, ¿no? Y después vamos a tener, en este caso también, la participación de la médula ósea, en este caso, que la médula ósea roja, que recuerden que iban a estar ubicadas dentro de lo que serían los huesos largos y los huesos planos, en la zona del tejido, en este caso, esponjoso, ¿no? Que es en donde se realiza la hematopoiesis, ¿no? O la fabricación de los elementos de la sangre, ¿no? Me dice cuáles son las funciones del sistema inmunitario. Bueno, va a tener varias funciones, como por ejemplo reconocer y proteger el cuerpo de los elementos extraños que puedan llegar a ingresar, en este caso al organismo. Me dice proteger al organismo de la invasión de antígenos extraños, como por ejemplo bacterias, hongos, virus, algún tipo de tejido, órganos, prótesis o tumores. En este caso nos estaba hablando de que no solamente la reacción, en este caso inmunitaria, va a estar dada, no va solamente va a reaccionar ante microorganismos, sino ante cualquier elemento que en este caso el sistema inmunitario no lo reconozca como propio del organismo. Ustedes vieron de que supongamos las prótesis, mayormente las prótesis de cadera, son las que hay una alta incidencia de rechazo, ¿no? En donde se coloca la prótesis de cadera para, en este caso, vamos a decir, tratar de resolver el daño producido por una fractura, ¿no? O en este caso, lo que sería la cabeza del fémur, ¿no? En fracturas del fémur, me dice, y se genera algún tipo de rechazo, lo que hace de que la prótesis tenga que ser cambiada, ¿no? ¿Por qué? Porque el organismo no la reconoce como propia. Otra función es identificar y destruir células potencialmente dañinas, ¿no? En este reconocimiento de que son células que van a ser, tienen alguna característica de generar daño al organismo, van a tratar de eliminarlas, las van a tratar de fagocitar o de inhabilitar, y también de eliminar desechos celulares, ¿no? Me dice, a partir de los órganos linfáticos y los linfocitos, mediante, me dice, un proceso de inmunidad humoral y inmunidad celular. Debemos recordar que en la sangre tenemos los que serían los glóbulos rojos, pero también tenemos los que son los linfocitos B, los linfocitos T y los fagocitos. En este caso, los linfocitos B me van a producir anticuerpos, los linfocitos T me generan citoquinas, que serían en este caso elementos tóxicos para tratar de eliminar, en este caso, algún tipo de microorganismo que pueda llegar a ingresar al cuerpo. Después vamos a tener los fagocitos, que me dice que los fagocitos degradan, ¿no? En este caso, todos estos elementos extraños o estas células viejas, como por ejemplo los macrófagos, los monocitos y las células dendríticas. Los linfocitos B, ¿no? Que en este caso son las inmunoglobulinas, se pueden ir libres o adheridos a un linfocito o a un fagocito, van a ir libres en este caso por todo el cuerpo y tienen una zona de reconocimiento, ¿no? En este caso para agarrar y están haciendo, vamos a decir, como la vigilancia interna del organismo.
los linfocitos T o los linfocitos cooperadores, me dice, son en este caso células también, que lo que van a hacer es también tratar de intervenir dentro de lo que sería la invasión de algunos microorganismos al cuerpo. Me dice, van a tener en su superficie, en este caso, diferenciaciones, ¿no? Que van a hacer de que van a tener, en este caso, un código que lo va a diferenciar, ¿no? Y los va según ese código, los va diferenciando en diferentes tipos de linfocitos, ¿no? Que después vamos a ver que dice que tenemos los linfocitos CD4 y los linfocitos CD8. Me dice, dentro de los linfocitos T cooperadores tenemos los CD4, que van a ser los que tienen el primer contacto con el antígeno que va a invadir, en este caso, nuestro cuerpo, ¿no? Y avisan a otros, en este caso, otras células del sistema inmunitario por medio de mensajes, liberan citoquinas, y esas citoquinas, que van a ser como mensajes químicos, van a avisar a otros linfocitos T de que hay un proceso de invasión para que vengan también a intervenir dentro de este combate que van a tener con el antígeno. Después tenemos los linfocitos T citotóxicos, ¿no? Que son, en este caso, efectores de daño y generan la muerte celular, que serían, en este caso, como el esquema de abajo, ¿no? Porque vamos a tener los que colaboran, ¿no? Los que generan citoquina y hacen de que nada más haya muerte del microorganismo y la célula infectada sigue viviendo, pero tenemos en este caso los linfocitos citotóxicos que lo que hacen es destruir directamente la célula, ¿no? Destruyen la célula, generan la muerte celular para combatir directamente al microorganismo y a la célula que está infectada. Y después tenemos los linfocitos T de la memoria, que en este caso son los que van a recordar al antígeno con el cual tuvieron un primer contacto, ¿no? Y al segundo contacto que se pueda llegar a producir con ese mismo antígeno, generan una respuesta más eficaz, más rápida e inmediata del sistema inmunitario, lo que va a tratar de controlar de mejor manera o de una manera más eficaz vamos a decir, la replicación de ese microorganismo. Me dice que en este caso, cada célula del organismo va a presentar características superficiales, como decía recién, o marcadores que van a ser los antígenos leucocitarios humanos. Nosotros lo vamos a nombrar como antígenos, ¿no? Y me dice, estos van a tener características, ¿no? Codificadas, que se va a hacer la histocompatibilidad, el complejo principal de histocompatibilidad. Me dice, en este caso, cuando el antígeno, cuando ingresa el antígeno adentro de nuestro cuerpo y no tiene el mismo antígeno de nuestras células, ¿qué sucede? Lo reconoce como que no es del mismo organismo y empieza a combatirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque no es histocompatible, en este caso, con nuestras células. Me dice, en los trasplantes de órganos o de injertos, en este caso tisulares, cuanto más parecidos sean los antígenos, menor va a ser la probabilidad de rechazo. Por eso que se busca siempre, me dice, mayormente, ustedes saben bien que los genes se van a completar la mitad del padre y la mitad de la madre, ¿no? Eso se va a hacer cuando está la fecundación, en este caso del óvulo con el espermatozoide, se genera el ovocito y se genera una célula diploide. Ahí se juntan los genes y me dice que en este caso, en lo que sería dentro del cromosoma 6, me dice ahí van a estar, ¿no? Presente, en este caso, el complejo de histocompatibilidad. Y me dices, se trata siempre de agarrar y analizar, en este caso,
la sangre, supongamos, de otra persona, en este caso, para ver si es histocompatible con, en este caso, el receptor. Me dice, cuanto más diferenciación haya en cuanto a histocompatibilidad, ¿no? Ya sea porque se le va a hacer un trasplante de tejido o un trasplante de órgano, o se va a agarrar y se va a transfundir sangre, me dice, más va a ser el rechazo, ¿no? Entonces se trata de que, supongamos, en el trasplante de tejido haya la mayor, me dice, similitud, en este caso, de estos antígenos para que no haya rechazo, en este caso. Me dice, nosotros podemos tener diferentes trastornos en lo que es el sistema inmunológico, ¿no? Y me dice que en lo que nosotros podemos denominar como inmunocompetencia, que me está diciendo de que el sistema inmuno está competente, me dice, se van a identificar los antígenos, ¿no? Y se van a destruir o se van a eliminar en forma eficaz. Me dice, cuando en este caso el sistema inmunológico está defectuoso, ¿no? O me dice, no es tan eficaz o tiene alguna disfunción, ¿no? Puede llegar a tener me dice, puede llegar a hacer de que esa disfunción sea una reacción excesiva ante el antígeno o directamente no poder reaccionar ante el antígeno. Me dice, cuando hay una reacción excesiva, ¿no? Me dice, voy a tener una hipersensibilidad, que es lo que se genera cuando, supongamos, nosotros tenemos una alergia a algo, a algún tipo de elemento. Me dice, se genera una reacción excesiva del sistema inmunológico dando una hipersensibilidad. Me dice, pero cuando hay una pérdida de la capacidad, en este caso, para, me dice, reconocer lo propio, o sea, cuando va a haber situaciones en las cuales el organismo no reconoce sus propias células, no es necesario en este caso de que se le hayan agregado o adicionado esas células por un trasplante de tejido o lo que sea, sino que no está reconociendo sus propias células, se generan lo que se denominan las enfermedades autoinmunitarias, que hay muchas, ¿no? Y me dice, en el caso de que el sistema inmunitario sea insuficiente o sea ineficaz, se van a desarrollar las enfermedades por inmunodeficiencia, como por ejemplo, me da el ejemplo de la infección por HIV, en donde el virus lo que hace es ingresar al cuerpo, ataca las células, en este caso del sistema inmunitario, en especial o específicamente las CD4, que son las que tendrían que combatir al mismo antígeno, pero ¿qué hace? Las infectan, las empiezan a destruir, empiezan a vivir de ellas y se empieza a generar una inmunodeficiencia por una reducción en la concentración, vamos a decir, o la presencia de estas células. Me dice, las respuestas inmunitarias mediadas por anticuerpos las llevan a cabo los linfocitos B, ¿no? Me dice, a partir de las células de la memoria, ¿no? Se lo denomina inmunidad adquirida, y me dice también a través de las células plasmáticas. En este caso, los linfocitos B me producen anticuerpos que se van a denominar inmunoglobulina. Recuerden que tenemos 5 tipos diferentes de inmunoglobulina. Me dice que las inmunoglobulinas me van a servir para inactivar, en este caso, un antígeno invasor, ¿no? Estos que van a agarrar y estos microorganismos que puedan llegar a ingresar o estos tejidos que puedan llegar a ingresar a nuestro cuerpo. Me dice que la inmunidad celular, en este caso, va a atacar los antígenos, activa los linfocitos B y es mediada por, en este caso, los linfocitos T, ¿no? En este caso, la inmunidad celular le corresponde a los linfocitos T. Me dice, los linfocitos T van a tener en su superficie una proteína
que me dice que va a ser conocida como antígeno de diferenciación OCD, ¿no? Y se va a dividir en dos tipos principales de antígenos. Me dice, van a estar los CD4 y los CD8, ¿no? Me dice, ¿ellos qué hacen? En este caso, estos antígenos CD4 y CD8. Me dice, destruyen virus, destruyen bacterias, ¿no? Me dice, los linfocitos T atacan células malignas y me dice, van a ser los responsables del rechazo en los trasplantes de órganos, ¿no? Y de los injertos tisulares. Son los que van a intervenir, ¿no? En identificar, en este caso, algún elemento extraño en el cuerpo y tratar de combatirlos. Me dice, debemos que recordar que el funcionamiento óptimo del sistema inmunitario va a depender, en primer medida, de la integridad de las barreras cutáneas y de la mucosa, o sea, porque son la primera línea de defensa que va a tener el organismo. Ustedes saben bien de que si yo tengo una lesión en la piel, ¿no? O tengo una lesión en la mucosa, o tengo contacto con mi mucosa con algún, en este caso, líquido corporal infectado, voy a poder, me dice, contaminarme, infectarme, y va a haber una translocación bacteriana o viral, en este caso, ¿no? Ustedes saben, como habíamos dicho más de una oportunidad, la piel, supongamos, tiene su flora, en este caso, su flora bacteriana autóctona, en donde me dice, va a haber diferentes microorganismos bacterianos que lo que van a hacer, van a vivir sobre la piel. Y mientras que estén sobre la piel, no me van a generar enfermedad. Ahora, cuando hay vamos a hacer una pérdida de continuidad de la piel, el microorganismo va a tener una puerta de entrada para ingresar al cuerpo y volverse patógeno, me van a generar, en este caso, enfermedad. Entonces me dice, por eso que me dice, de las condiciones del funcionamiento óptimo del sistema inmunitario es de que la piel y las mucosas estén intactas, ¿no? O íntegras, como dice acá. También va a depender de una adecuada producción de células sanguíneas, ¿no? Esto de que me dice que haya una hematopoiesis acorde, ¿no? Me dice, va a depender también de la funcionabilidad del sistema linfático y del vaso, porque van a ser los que van a intervenir, me dice, en agarrar y depurar, en este caso, de estos microorganismos al organismo. Y también va a depender de la capacidad de diferenciar los patógenos, el tejido extraño ¿no? de la flora y los tejidos corporales normales, ¿no? O sea, de poder hacer esta diferenciación, ¿no? entre todos estos elementos. ¿Cómo vamos a hacer para valorar entonces el sistema inmunitario? En primer lugar, se va a valorar mediante dentro de la anamnesis o dentro del interrogatorio que nosotros le vamos a hacer al paciente en la primera consulta, vamos a indagar sobre datos específicos sobre la sexualidad, ¿no? Y sobre el consumo de drogas. ¿Por qué se interroga sobre me dice estos temas? Porque en este caso sabemos muy bien que la mayoría de las infecciones virales se dan, en este caso, por el contacto con los fluidos corporales, ¿no? Estamos hablando por ahí de toda la hepatitis B, la hepatitis C, estamos hablando de la hepatitis D, estamos hablando de la infección por HIV o de cualquier otro virus, el virus del papiloma humano, que son todos virus que se transmiten a través de la actividad sexual, ¿no? Y entonces hay que indagar esto de si la persona tiene una actividad sexual acorde o no, o si se cuida o no se cuida. Y con el consumo de droga pasa exactamente lo mismo. Recuerden que el paciente que es adicto, más el paciente adicto, en este caso de drogas endovenosas, mayormente tiene la tendencia de compartir las agujas y las jeringas con las cuales se drogan y ahí habría una probabilidad de infección. Dentro de la exploración física, lo que vamos a hacer es valorar
en este caso, el aspecto general del paciente. Vamos a ver si el paciente presenta signos de debilidad o de cansancio, que van a ser los principales indicadores, ¿no?, de que hay una inmunodeficiencia, ¿no?, o que hay una enfermedad aguda o crónica. Dice, vamos a valorar la altura y el peso, vamos a valorar la estructura corporal, ¿no? Y si el paciente por algún motivo, ¿no?, que después indagaremos, tuvo pérdida de peso o está en un estado caquético. Recuerden que en este caso, eso habla sobre un proceso de malnutrición o de desnutrición que puede ser producto no por, en este caso, un problema del tracto gastrointestinal, sino un problema de algún secundario a alguna patología que se denominan patologías de desgaste, como pueden ser, en este caso, los tumores o, supongamos, la infección por HIV. Bien, me dice, vamos a observar, en este caso, la facilidad de movimiento que pueda llegar a tener el paciente y vamos a registrar cualquier tipo de rigidez o dificultad para moverse que pueda llegar a tener. Esto va a estar, en este caso, asociado, ¿no?, a los trastornos que se pueden generar a nivel del sistema nervioso central. Y vamos a comprobar las constantes vitales, ¿no? Me dice, en este caso, uno de los signos característicos es la hipertermia, ¿no? Que sabemos bien, y eso lo veníamos diciendo desde el primer momento, ahí es la hipertermia, ¿no? Va a ser un signo que no podemos dejar de pasar por alto, así como dijimos el dolor, porque me dice, si el paciente me presenta una elevación de la temperatura corporal, el cuerpo me está, en este caso, informando o indicando de que hay un proceso infeccioso, ¿no? O, en este caso, puede llegar a haber también una respuesta inflamatoria. Pero me decía, siempre que el paciente presente hipertermia es porque se está desarrollando un proceso infeccioso. Si el paciente presenta de dolor, es porque estoy teniendo un proceso de daño tisular o un proceso inflamatorio. Y se vamos a valorar, en este caso, también la coloración y el estado de las mucosas nasal y oral. Me dice, tienen que tener una característica de color rosado, en donde me dice, me está indicando de que está habiendo una buena llegada de sangre, hay una buena irrigación de las mucosas, pero si yo, supongamos, tengo una mucosa nasal pálida, ¿no?, y edematosa, puede llegar a estar relacionado, en este caso, supongamos, con un proceso de alergias, ¿no?, alergias crónicas. Dice, vamos a también tratar de identificar si hay presencia de petequias. Las petequias son como unos puntitos rojos, ¿no?, que se van a dar, en este caso, en la piel. Mayormente, supongamos, nosotros lo podemos ver en las petequias en los niños cuando hacen una meningitis meningocócica, ¿no? Y me dice, en este caso, también vamos a ver, tratar de identificar manchas blancas o placas blanquecinas en la zona de la mucosa oral, que va a estar indicando de que el paciente está con una colonización por hongos, ¿no? Mayormente el hongo, si bien está presente en el medio, en el entorno de la persona y por ahí en el cuerpo del paciente, mayormente no generan invasión o no, en este caso, no me generan algún proceso patológico, pero cuando estamos frente a un sistema inmunológico deteriorado, vamos a ver, o ineficiente, vamos a ver de que la colonización por el hongo va a ser más visible, más extensa, ¿no? Y que me está indicando de que el sistema inmunológico está alterado. Porque con una inmunocompetencia adecuada, el sistema inmunitario controlaría eficazmente al hongo. ¿En qué pacientes podemos llegar, supongamos, en qué pacientes podemos llegar a ver de que es habitual ver estas placas blanquecinas en la zona de la mucosa, en la mucosa oral? Es en los bebés. Vieron que los bebés en los primeros tiempos
de vida cuando todavía no tiene su sistema inmunológico maduro, que están recibiendo nada más que la lactancia materna y la mamá en ese momento le está pasando las inmunoglobulinas, pero cuando no son eficientes, me dice, el chiquito puede empezar a presentar esos manchones blancos en la boca que está dado por la colonización por hongos. Eso me está indicando que el sistema inmunológico no está siendo eficiente. Me dice, me puede indicar en este caso que hay una hemólisis o una inmunodeficiencia. Dice, y vamos a valorar, en este caso también, el color, la temperatura y la hidratación de la piel, ¿no? Me dice, supongamos que el paciente presenta una piel pálida o una piel ictérica, me puede indicar una reacción hemolítica, ¿no? Me dice, la palidez también puede ser signos de mielosupresión, ¿no? Con la consecuencia de inmunodeficiencia. Y vamos a inspeccionar, en este caso la piel, en busca de otros elementos como pueden llegar a ser las erupciones o las lesiones, como en este caso, como dijimos anteriormente, las petequias, ¿no? O si hay hematomas múltiples, o si hay manchas azules o violáceas, o si hay lesiones propias del sarcoma de Kaposi, o si hay heridas infectadas o sin cicatrizar, ¿no? Que serían todos indicativos de que el sistema inmunológico no estaría, en este caso, vamos a decir, eficiente como tendría que estar para poder, supongamos, generar la cicatrización de una herida, ¿no? Y la no infección de esa herida. Bien. Vamos a agarrar y vamos a inspeccionar y palpar los ganglios linfáticos, ¿no? Ustedes saben bien que cuando hay un proceso de infección, los ganglios linfáticos de la zona de la infección empiezan a inflamarse, ¿no? Me dice, en especial, vamos a buscar, en este caso, vamos a inspeccionar los ganglios linfáticos cervicales, ¿no? Y vamos a tratar de evidenciar no solamente que si están inflamados, sino también si hay dolor a la palpación. Si están inflamados y hay dolor a la palpación, me están indicando que hay un proceso infeccioso. Me dice, también puedo palpar en este caso los ganglios axilares o los inguinales. Después, supongamos, si el médico quiere agarrar e ir más en detalle, le va a pedir seguramente una resonancia magnética abdominal, ¿no? Y va a tratar de verificar, en este caso, si todos los ganglios que están distribuidos en la zona abdominal también están inflamados y están, en este caso, comprometidos, que eso me estaría indicando una infección a nivel sistémico, ¿no? Bien. Me dice, vamos a valorar el aparato locomotor también mediante la inspección y la palpación de las articulaciones, ¿no? En busca, en este caso, de rubor, edema, dolor a la palpación o deformidad. Y me dice que, en este caso, la presencia de algunos de estos signos, me dice, pueden estar indicando un trastorno autoinmunitario como es la artritis reumatoidea o el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Que se van a presentar su sintomatología, me dice, sobre el sistema articular. Bien, y me dice, y pasamos a lo que sería el trasplante de tejidos, ¿no? El trasplante tisular. Entonces me dice que vieron que estábamos diciendo de que el sistema inmune tiene que identificar como que haya una histocompatibilidad adecuada entre el antígeno que se está ingresando al cuerpo y el antígeno de nuestras células para que no haya, en este caso, un tipo de rechazo. Mayormente, en lo que son los trasplantes tisulares, me dice lo que se genera, como dijimos anteriormente, es de buscar esa histocompatibilidad lo más cercana posible o lo más igualitaria posible para que no haya, en este caso, un rechazo. Me dice, ¿qué tipos de trasplante puede haber? Me dice, en primer lugar, el autoinjerto. El autoinjerto, me dice, es el trasplante del mismo tejido de la misma persona, en este caso, ¿no? Como por ejemplo, un injerto cutáneo,
como por ejemplo cuando en el paciente gran quemado, ¿se acuerdan que se sacaba piel de alguna zona que no estaba lesionada para poder trasplantarlo, ¿no? O injertarlo en este caso en la zona quemada para generar una cicatrización, ¿no? Bueno, también las autotransfusiones o los trasplantes de médula ósea. Esos serían algunos ejemplos de los autoinjertos. Es poder sacar algún elemento de nuestro propio cuerpo y volverlo a introducir, ¿no? Por eso se llama autoinjerto. El isoinjerto, me dice, va a depender, en este caso, de una segunda persona, pero me dice, tienen que ser en este caso gemelos idénticos, ¿no? O sea, me puede donar algún tipo de tejidos, o en este caso, me dice, en médula ósea, otra persona, pero en este caso tiene que ser sí o sí un gemelo idéntico, si no, no se denomina isoinjerto. Los aloinjertos, me dice, se van a dar entre personas de la misma raza o de la misma especie en este caso, ¿no? Aunque, me dice, tengan en este caso los antígenos y los genotipos diferentes, pero en este caso tienen que ser lo más similar posible para, en este caso, como decíamos anteriormente, evitar el rechazo. Me dice, en los aloinjertos, me dice, pueden ser que tengamos, en este caso, donantes vivos, ¿no? Y donantes, en este caso, muertos, ¿no? Puede ser donación de un donante vivo, como por ejemplo la sangre, la donación de sangre, o la donación de un riñón, o la donación, en este caso, de médula ósea, pero también puede ser, ¿no? La donación de una persona que haya fallecido, o los donantes cadavéricos, en donde pueden donar, en este caso, huesos, pueden donar órganos, pueden donar piel, pueden donar cualquier tipo de tejido, ¿no? Bien, y después tenemos los senoinjertos, que ya la palabra no está identificando que ese injerto va a estar siendo, en este caso, vamos a decir, cursado, ¿no? O dado por una especie animal. De la especie animal a el humano, como por ejemplo, me da el ejemplo de la piel, cuando en algunos trasplantes, injertos tisulares se hacen, o trasplantes tisulares se hacen, por eso vamos del cerdo a el humano, también en las grandes quemaduras, o también en las válvulas, en este caso, cardíacas. Recuerden que en las válvulas cardíacas también hablábamos de los senos injertos que proveían también de los animales. Y en este caso me habla de la histocompatibilidad, que me dice que es la capacidad de las células y de los tejidos para sobrevivir, en este caso al trasplante, sin tener alguna interferencia inmunitaria del receptor, ¿no? Cuanto más histocompatible sea, menos rechazo va a haber. Me dice, ¿qué se puede en este caso trasplantar? Me dice, supongamos un riñón. El riñón puede ser por un aloinjerto o por un isoinjerto. ¿En qué caso está indicado? En la nefropatía terminal, ¿no? En este caso, cuando el riñón ya no está funcionando casi, ¿no? Que tiene vamos a decir, un funcionamiento mínimo. ¿Cuál es la tasa de éxito? Me dice entre un 81 y un 89% de efectividad hay, o sea que no hay tanto rechazo. Después tenemos el trasplante de corazón, que en este caso sería un aloinjerto, ¿no? Me dice, ¿cuándo está indicado? En las cardiopatías terminales que son resistentes al tratamiento, como suponen una insuficiencia cardíaca que ya no responde al tratamiento. Me dice, ¿cuál es la tasa de éxito o de efectividad? Del 72,5%. Otro órgano que se puede trasplantar es el riñón, también por aloinjerto. ¿En qué casos? Cuando el paciente tiene hipertensión pulmonar, fibrosis quística, fibrosis pulmonar o EPOC. En este caso tiene una tasa de efectividad del 46%. Otro órgano sería el hígado, que también se hace por aloinjerto.
¿En qué caso está indicado? En la hepatopatía grave, que va a ser secundaria a una hepatitis crónica, en este caso activa, o a una cirrosis biliar o a una colangitis esclerosante. ¿Qué tasa de éxito tiene? Del 72 al 78%. Después tenemos dentro de los trasplantes también el de médula ósea, ¿no? Que puede ser de autoinjerto o de aloinjerto. ¿En qué caso se ha indicado? En las leucemias, en las anemias aplásicas, ¿no? O en los defectos inmunitarios congénitos. ¿Qué grado de efectividad tiene o qué tasa de éxito tiene? Entre un 30 a un 70%. Después tenemos la piel, ¿no? Como otro tipo de órgano trasplantable, que puede ser por autoinjerto, por aloinjerto o por senoinjerto. ¿En qué caso se realizaría? En las quemaduras graves o en las cirugías plásticas. Me dice, ¿qué porcentaje de éxito tiene? Es mayor al 95%. Después tenemos el trasplante de córnea, que es por aloinjerto. Está indicado en la úlcera corneal y en la opacificación, en este caso, del ojo. También tiene un éxito mayor al 95%. Después se puede trasplantar también el páncreas, ¿no? Por un aloinjerto. En el caso de una insuficiencia pancreática o diabetes, tiene una tasa de éxito del 80,3%. Y me dice también, hay trasplante de célula de los islotes, ¿no? En el caso del páncreas, ¿no? Que me dice que sería un aloinjerto también. Está indicado en las diabetes mellitus y tiene una efectividad del 100%. Me dice, estos trasplantes de estos tejidos, me dice, como dijimos anteriormente, se pueden adaptar a nuestro organismo o generarse un rechazo, ¿no? Ese rechazo puede ser un rechazo hiperagudo, agudo o crónico. Me dice, el rechazo hiperagudo, me dice, va a estar dado porque hay presencia de anticuerpos, en este caso frente a esos antígenos, ¿no? Me dice, en qué tiempo se hace ese rechazo o se genera ese rechazo? Me dice, desde el momento que se hace, en este caso, el trasplante, ¿no? Desde el momento de que se realiza el trasplante, se va a hacer en unos minutos, se puede generar en horas o se pueden generar en días, ¿no? Y hay un rápido deterioro del órgano, lo que sería que, en este caso, no se puede salvar el órgano, en este caso trasplantado. Se va a deteriorar y no va a funcionar, ¿no? Me dice, ¿cómo se puede prevenir? Me dice, se previene con pruebas cruzadas, ¿no? Y el uso de antimetabolitos y antiinflamatorios. O sea, para que no suceda esto del rechazo hiperagudo, siempre hay que hacer una prueba de histocompatibilidad previa, ¿no? Y estar seguros, ¿no? De que no va a suceder esto. En el rechazo agudo, me dice la respuesta inmunitaria celular a los antígenos de histocompatibilidad, ¿no? De los antígenos. Me dice, se va a presentar, en este caso, desde el momento que se realiza el trasplante, a los días o a los meses, o transcurrido algunos meses. Me dice, va a haber signos de inflamación o deterioro funcional del órgano. Me dice, y en este caso, el tratamiento sería aumentar la inmunodepresión mediante fármacos como por ejemplo los esteroides, la ciclosporina, los anticuerpos monoclonales o globulinas antilinfocitarias para bajar el nivel del rechazo y ver si hay una adaptación del órgano, supongamos, al organismo. Un ejemplo de un rechazo agudo mayormente es el trasplante renal, ¿no? El trasplante renal me dicen, puede llegar a ser que sea que me dé una presentación de un rechazo agudo o crónico, de los dos tipos. Bien, me dice, después tenemos el otro tipo de rechazo que es el crónico. Me dice, está dado por una respuesta humoral, ¿no? Y hay un daño inflamatorio del endotelio vascular en este caso. Se va a empezar a determinar el rechazo pasado
4 meses o pasado varios años de ya realizado el trasplante, ¿no? Y va a haber un deterioro gradual de la función orgánica, o sea, ese órgano va a empezar también a disfuncionar paulatinamente, ¿no? Y progresivamente hasta dejar de funcionar por completo, y ahí es cuando se generó el rechazo, ¿no? En este caso no hay ningún tipo de tratamiento y se pierde también totalmente el órgano y se va a requerir un nuevo trasplante. Me dice, ¿cómo hacemos el diagnóstico para generar un trasplante tisular? Bien, se va a determinar primero el grupo sanguíneo y el factor RH, en primer lugar, para ver si hay compatibilidad, en este caso sanguínea. Después se va a hacer las pruebas cruzadas entre el suero del paciente y los linfocitos del donante, lo cual me va a identificar en la presencia de anticuerpos. Después me dice, se va a hacer una determinación de la histocompatibilidad, la cual debe ser igual a la del receptor, ¿no? Sobre todo me dice en donantes vivos, como por ejemplo donantes de médula ósea o del riñón. Se va a hacer un cultivo linfocítico mixto, ¿no? Que también me dice, me va a determinar la histocompatibilidad y de la célula del receptor ante antígenos del posible donante. Se va a hacer una ecografía o una resonancia magnética para ver el tamaño, la perfusión y la funcionabilidad. En este caso, para ver si sumamos un trasplante de algún órgano que sea del tamaño adecuado, ¿no? Porque no puede ser ni más grande ni más chico, tiene que ser del mismo, vamos a decir, tiene que haber similitudes en cuanto al tamaño, que esté bien perfundido, en este caso que no esté teniendo ningún tipo de problema en cuanto a su perfusión y en cuanto a su funcionamiento, porque no me va a servir de nada trasplantar o querer trasplantar un órgano que no solamente no sea del mismo tamaño que del receptor, sino que esté con un problema ya de perfusión o de mal funcionamiento, porque sé que después, por más que le sea efectivo, va a tener un deterioro propio por la falta de perfusión o la disminución de la perfusión o por la pérdida de su función, y después voy a tener que volver a recurrir a buscar otro órgano que pueda poder trasplantar y que sea, en este caso, efectivo para el funcionamiento en el paciente, en el receptor en este caso. Bien, y otra manera de diagnosticar sería la biopsia tisular, me dice agarrar y valorar el rechazo para ver todo este tema de la histocompatibilidad. En cuanto al tratamiento, me dice, se van a dar diferentes fármacos que hacen, en este caso, determinar la inmunosupresión para que el cuerpo, en este caso, el sistema inmunitario, esté inactivo y cuando se vuelva a activar, ya en este caso el órgano esté dentro de su cuerpo y lo reconozca como propio. Porque si yo mantengo el sistema inmunitario, vamos a decir, funcionante en el momento del trasplante, ¿qué es lo que pasa? Ya de inmediatamente me reconoce como que el tejido que le estoy trasplantando no es propio y me genera el rechazo. Entonces hay que hacer una inmunosupresión, en este caso farmacológica. Entonces se hace una asociación de trimotropin y sulfametazol, me dice, para la reducción de la incidencia de las infecciones por bacterias gram negativa. Se le va a dar aciclovir para que proviene el desarrollo de la neumonía por herpes simples en receptores de médula ósea. Ganciclovir, que previene en este caso el desarrollo de neumonía por citomegalovirus. Se le va a dar inmunosupresores con una combinación de corticosteroides y ciclosporina. Se le va a dar corticosteroides, ¿no? Como la prednisona, la metilprednisolona, y que en este caso me van a prevenir el rechazo, y azotropina, que es un inmunosupresor. Fíjense que lo que se está dando es inmunosupresores por corticoides, ¿no? Y en este caso antivíricos, ¿no? Para agarrar y, en este caso, tratar alguna infección viral que se pueda llegar a generar por
estar en este caso el sistema inmunológico deprimido, ¿no? Como prevención. Y después, por último, ¿qué hora es? Las 10. Bien. Por último, vamos a ver la infección por HIV, que esto lo vamos a dejar para la clase que viene, ¿no? Ustedes lo que van a tener que es leer, repasar, en este caso, lo que es la infección por HIV, que es otra de las patologías, en este caso, que me atacan el sistema inmunológico, que es una de las, en este caso, una de las más frecuentes, ¿no? La que es una de las patologías que tiene, vamos a decir, son recientes, tienen nada más que, en este caso, 4 o 5 décadas, en este caso de evolución. Empezó también como una epidemia, o como una pandemia en este caso, y al principio no se desconocía todo su tratamiento, como pasa ahora con el COVID, se desconocía su existencia, se desconocía, en este caso, cómo impactaba sobre el organismo humano, se desconocía cómo poder realizar su tratamiento, generó muchísimas muertes, pero después, con el avance tecnológico en cuanto a las drogas, ¿no? En cuanto a los fármacos, se pudo lograr el control de la enfermedad, ¿no? Y hoy se transformó en una, si bien todavía no se puede evitar el contagio de esta infección viral, me dice, pero se puede controlar y se puede transformar en una enfermedad crónica, me dice, con un buen pronóstico actual de vida para el paciente, siendo que inicialmente la persona que se infectaba con HIV, en este caso con el virus del HIV o el virus de inmunodeficiencia adquirida, agarraba y tenía un mal pronóstico. Bien, vamos a ver, y que seguramente ustedes lo leyeron, su incorporación al cuerpo humano va a tener similitudes con la invasión del virus del COVID-19 porque utiliza la misma forma de invasión de la célula. Bien, ¿tienen alguna preguntita con referencia al tema que vimos hasta ahora? ¿No? ¿Hay alguien vivo por ahí? ¿O No, por están todos ahora no, dormidos? profe. ¿O están todos dormidos? No, profe, ninguna duda. Bueno, un buen café, Por ahora no. un buen café y un poquito de actividad si se despiertan. El tema este de HIV también va a entrar en lo que es el parcial. Sí, porque ustedes ya lo vieron y tendrían que haber hecho la lectura de la clase anterior. Sí, 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 estaba por eso. Sí. Todo lo que sea hasta la clase de hoy, que fue publicada hoy, entra en el parcial. Gracias. Bueno, por ende, el viernes que viene, como es la fecha ya del parcial, estaba mirando, ya es el viernes del parcial, no vamos a tener encuentro sincrónico, lo que van a hacer es agarrar y van a tener publicado en la plataforma virtual el parcial con un tiempo estipulado para poder, en este caso, desarrollarlo. Va a estar abierto durante todo el día el parcial, o sea, no va a haber un horario específico para realizarlo, pero recuerden que va a tener un tiempo de 60 minutos para desarrollarlo. Ok, va a ser como la otra vez entonces. Sí, sí, como la otra vez, múltiple No, choice, o sea, no es tan difícil, o sea, con una lectura que ustedes hayan hecho y con los conceptos que hayan adquirido, lo van a poder, en este caso, desarrollar lo mejor posible. Bueno, chicos, buenísimo. entonces los dejo en paz y bueno, después voy a publicar, como dije, en el Facebook para que me contesten